Muy buenas a todos. Me siento sumamente honrado con contar con la visita de, bueno, prácticamente un cliente, creo que un amigo ya, el señor Carlos Bonilla. Carlos es el actual ministro de Vivienda y Edificación, si no me equivoco. Y este podcast lo estamos llevando a cabo porque en nuestros diálogos, a veces cuando entrenamos, y lo voy conociendo muy a fondo, o por lo menos lo que puedo conocer de él, me ha contrastado mucho la visión que hemos tenido nosotros los dominicanos, usualmente todo empresario o político o funcionario público. Y entre las cosas que yo he visto, que hemos conversado, es que en su manejo, como me dijo en una ocasión él, me dijo, oye, yo no soy político. Carlos, bienvenido, viejo. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Ahí me preocupé cuando me dijiste, creo que somos amigos. No, somos No, amigos. somos ya. amigos, no, Somos pero tú sabes amigos. que yo trato siempre de llevar las cosas en el orden correcto, ¿tú me entiendes? O sea, en el sentido, tú me contratas para un servicio y creo que el mismo hecho que tú hayas aceptado, me siento privilegiado de contar con tu amistad, sé que es algo recíproco. Mira, Papo, dándole un tono más o menos ya mucho más fluido a esta conversación, algo que a mí me chocó mucho, que en una ocasión, que nunca hablamos de este tipo de temas, no sé por qué vino a colación, tú me comentaste algo, me dice, mira, yo tenía una visión completamente distinta del funcionario público cuando estaba fuera en mi empresa, cuando yo hacía mi vida normal, y ahora que prácticamente soy quien lleva a cabo y dirijo este ministerio de tanta importancia en el gobierno actual. ¿A qué? Cuéntame de eso, Papo. Bueno, hay muchos... el ser humano a veces tiene ideas en su cabeza de cómo son las cosas, o alguna gente le puede llamar prejuicios. Y yo, en particular, tenía una idea de lo que era un funcionario público, o de lo que pudiera ser un funcionario público, que a veces no te atienden la llamada, que a veces no te dan una cita, que a veces, en fin, un sinnúmero de cosas que cuando yo entro al cargo y me siento en la silla de funcionario público, entiendo muchas cosas que antes no entendía de por qué el comportamiento de tal o cual forma. Por ejemplo, yo soy una persona que siempre trato de dar un servicio a quien me requiere por alguna razón. Porque el único sitio donde tú puedes sacar permiso de edificación es en el Ministerio de la Vivienda. Entonces, si ese es el único lugar, yo tengo que tratar de hacer sentir bien a las personas que van allá, como a mí me gustaría que me trataran. Pero la realidad es que los funcionarios públicos tienen muchas cosas al mismo tiempo, tienen que manejar muchas cosas al mismo tiempo, y a veces si no te devuelven un mensaje que tú le escribiste, no es por mal, es porque tienen 500 mensajes. Entonces es un asunto de la disponibilidad de tiempo que a veces ni para tu familia tú tienes. Entonces, la verdad que es de una manera u otra un sacrificio que hay que hacer. Sí te da muchas oportunidades de tú poder hacer mucho bien, poder ayudar a mucha gente, cosa que a mí, por ejemplo, en particular me satisface mucho yo poder contribuir de cualquier forma, sea una persona pudiente, sea una persona pobre, sea una persona lo que sea. Cuando yo ayudo a una persona y lo estoy haciendo, no lo estoy haciendo básicamente, lo estoy haciendo con recursos del Estado en muchas ocasiones. Que yo le hago una casita, le reparo una casita a una gente, no es con recursos míos. Y esa satisfacción que te brinda es muy interesante, te hace sentir muy bien a ti y te da muchas retribuciones. ¿Quién es Carlos Bonilla? Una de las cosas que hacemos aquí, que yo lo hacemos de una forma, reitero, orgánica, y es que hay yo siempre digo, que no es el caso tuyo, persona desconocida, persona interesante. En este caso, todas las personas que han visto o que te pueden ver por los medios, tú eres el ministro. Esa es la persona conocida. Ahora, esa parte desconocida, y no vamos a entrar en términos de asuntos personal, nunca lo hago, pero sí tu historia. Yo sé que tú eres empresario con mucho éxito. Háblame un poco de ti, dónde vienes, qué hace tu familia, cómo tú llegas a ser el empresario que tú eres, en el sentido de cuál ha sido tu trayectoria, qué tú estudiaste, a qué te dedicas fuera del sector público.
como funcionario, como ministro? Carlos Bonilla es un ingeniero civil, de alguna manera u otra introvertido, pero muy curioso y con muchos sueños. Yo me inicié en la carrera de ingeniería civil por mi padre, que era ingeniero civil también, y construía viviendas económicas, que es lo que yo hago, eso es lo que yo me dedico. Y desde muy temprano yo supe que yo quería hacer eso, construir, hacer proyectos grandes, crear cosas. Y me inicié en esa carrera con, ¿qué te digo? 19 años empecé a construir una casita, 2, 3, 4, y fui creciendo así. Estudié la carrera, evidentemente, hice maestrías y todo ese tipo de cosas. Una vez tuve que vender mi carro para pagar una nómina. Que no, a eso le pasa mucho a los ingenieros, que no saben dónde van a conseguir el dinero para pagar la nómina y después aparece. Entonces, mi papá también, y yo, por alguna razón, aunque mi papá se murió cuando yo tenía 9 años, siempre le he seguido los pasos a mi papá, sin darme cuenta. Entonces, mi papá fue funcionario público, dirigió el INVI en el 80 y pico. Instituto Nacional de la Vivienda, no me equivoco. Instituto Nacional de la Vivienda, que al principio de este gobierno lo dirigí yo y después se transformó en el Ministerio de la Vivienda. Entonces, empecé a relacionarme con el PRD, PRM, por las relaciones que había dejado mi papá con ese partido, aunque estaba totalmente inmerso en mi tema privado, construyendo proyectos. Y en el 2020, entonces, gana el presidente Abinader y me invita a ser parte del gobierno. De su gabinete. De su gabinete. Al principio no quería, pero al final me dio la seguridad y la curiosidad suficiente para involucrarme y meterme en esta aventura. Digamos que valorar la propuesta que te hicieron. Valorar la propuesta que me hicieron, pero o sea, me siento muy afortunado, por ejemplo, de ocupar el mismo cargo que mi padre. O sea, y de terminar un proyecto que empezó mi padre. Por ejemplo, eso es algo que no tiene precio, que es el proyecto En Vivienda. Entonces yo lo veo como una oportunidad de hacer muchas cosas. Y nada, vamos a ver cuánto dura esto. Cuando tomas la decisión tú de, por ejemplo, ya aceptas el cargo, te estás desempeñando ya por bastante tiempo, ¿cómo ha afectado esto la parte empresarial tuya en el sector privado? Bueno, sí lo ha afectado, me refiero. El que se dedica a la construcción, que es ingeniero, pero que es desarrollador, como Bugs Bunny, tiene que hacer todos los trabajos. Tiene que saber de contabilidad, tiene que saber de venta, obviamente de ingeniería, tiene que saber armar proyectos, tiene que saber de mercadeo y se involucra en todo. Entonces yo era esa especie de Bugs Bunny de mi empresa. De repente, cuando a mí yo no puedo, o sea, no estoy en mi empresa porque no tengo tiempo, fue una gran pérdida para mi empresa. Claro, nadie es indispensable, pero si alguien fuera indispensable, entiendo que fuera yo en mi empresa. Dicen que como el ojo del amo que alimenta al asno. ¿Cómo que se dice el dicho ese? Que se necesita el ojo del amo para que usualmente en las empresas, en el sector privado, cualquier sector, la empresa se mantenga a tope. Es así. Ojo, que yo soy de lo que pienso que yo no soy el que más sé del mundo. O sea, hay una gente que puede hacer un trabajo mejor que yo, y mucha gente que puede hacer un trabajo mejor que yo, pero definitivamente yo soy el que más le duele esa empresa. Y eso atrae una motivación diferente en que la cosa, en los resultados. Entonces, el primer reto que yo tuve y en esa transición fue hablar en público. Esa vaina. Yo recuerdo que tú me comentaste algo, como que fue algo muy cuesta arriba para ti. Claro, porque yo no discursos, hablar en televisión, por ejemplo, todas estas luces así.
yo no estaba acostumbrado. Pero, como todo, tú practicas, tú entrenas y tú lo desarrollas. Y tú sales a camino si tienes la motivación suficiente. Pero todos esos retos nuevos, diferentes, me hicieron que yo me concentrara en ese trabajo y olvidar el otro. Entonces eso ha tenido una serie de situaciones, ha acarreado una serie de situaciones en mi empresa que definitivamente han mermado su productividad, sus ingresos y un sinnúmero de cosas, aunque yo he podido conseguir gente buena que la ha manejado por mí, pero no es lo mismo. No es lo mismo. En ese tenor, Carlos, en la parte que tiene que ver con tu experiencia actual ahora ya dentro del gabinete de gobierno, en una posición tan importante y determinante. Y esta es una pregunta que me va a llevar a una segunda, que tú lo habíamos conversado en un momento así de forma aérea. Yo no leo periódico hace muchos años. O sea, ni siquiera no leo periódico, no leo. Y mucho menos noticias. Porque entendí hace muchos años que casi siempre todo lo que vemos nosotros no es en realidad un filtro hacia la verdad, sino una manipulación. Periodistas, periodismo, el abordaje hacia los funcionarios. ¿Cómo se mueve eso? Esa es una pregunta interesante. O quizás más interesante la respuesta, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a ver. A ver si te lo puedo describir. Un mundo totalmente nuevo para mí también, diferente. No, en mi quehacer profesional no tenía que tener tanto contacto con periodistas. La prensa muy necesaria para ponerle, digamos, a veces un freno a los funcionarios. Esa es la opinión política tuya. No. Lo digo como algo jocoso. O sea, a jocoso me refiero que siempre el que sabe mediar tira primero la parte que podría ser bondadosa de la opinión final, ¿verdad que sí? Quizá ya me sale automático. Tirar esa parte primero. Pero es la verdad. O sea, si no existiera la prensa, muchos funcionarios se pasaran de la raya, digamos. No tuvieran supervisión. Y eso es malo. Porque un funcionario público, dependiendo del cargo, tiene mucho poder, mucha toma de decisiones que afectan muchas cosas. Y se puede creer la película también. Si no está bien de la cabeza, si no está centrado en que esto es pasajero, que esto es irreal, y si no se automedica, pudiera caer en creerse la película y empezar a maltratar gente. Entonces, la prensa es muy necesaria por eso. Pero, y yo creo que la mayoría de los periodistas de verdad son gente que hacen bien su trabajo. Pero hay un grupo que no le llamaría periodistas, que son, no entiendo que serían otra cosa. Digamos que si tienen el título. Que tienen quizá el título, pero no tienen la formación ni lo tienen por vocación. Que utilizan ese poder que le dan los medios, el periodismo, para hacer daño. Y esos... Chantaje. Sí, chantaje. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, no te voy a dar nombre. No, es imposible. Ni tampoco lo estoy pidiendo. Pero algo que te haya acontecido, que más o menos vaya... La idea de todo esto, Carlos, y no es tampoco llevarte un plano, porque yo sé que tú eres una figura pública de mucha importancia en el país, pero te voy a ser, por ejemplo, honesto en algo. Un día salió publicado supuestamente un escándalo. Te digo porque me lo comentó mi esposa. Me dice, ven acá, pero eso no es el que tú entrenas. O sea, mi esposa me dice. Digo, sí, porque pues salió publicado un escándalo, supuestamente de uso de unos fondos para una cosa, creo que era algo de unas comidas o algo que tú dabas, algo así. Y le digo yo a María, le digo, oye, si está en la prensa, lo más seguro que no sea así como dice ahí. O sea, lo que estoy explicando es que modifican el mensaje para que no maneja de fondo lo que pasa interiormente, de una imagen equívoca o errónea al público del trabajo que tú haces. Porque, por ejemplo,
yo invierto un dinero, por ejemplo, en mi vida personal, que si yo digo lo que yo gasto en comida o en educación, por decirte algo, no es algo que lo pueda entender cualquier persona, que lo que está comiendo el día entero es pan, habichuela y carne, o sea, o pollo guisado. O sea, yo le pongo mucho dinero en mi presupuesto personal a ese tipo de cosas, pero a expensa quizás de otras cosas. En el caso mío particular. Si yo lo publico en la prensa, lo van a ver como algo, wow, pero vean, que este tipo está como loco. ¿Me está entendiendo? Sí, sí. Entonces, en el caso tuyo particular, que yo te conozco por lo que he visto de ti y luego tú me comentaste algo de que, mira, yo hago esto y esto, pero una vez yo recibí esto y esto, y dije, pues dale para allá, ¿me entiendes? Yo recuerdo que tú me comentaste algo de eso. Y la idea de todo esto es más que la exposición, no tuya, sino de lo que acontece en los medios, que sabemos que es excepción. Por ejemplo, yo soy muy amigo de Yulisa Céspedes, que hace un buen periodismo. ¿Tú me entiendes? Esa tipa hace un periodismo de investigación. Ella es muy buena. No era, porque por ejemplo, yo cuando tenía mi programa de radio y vino la pandemia, venían rayas de arriba que habían cosas que no se podían comentar en el programa de radio, y eso automáticamente no es libertad de prensa o de expresión. Hay una manipulación, hay una intención de que esto sí, aquello no. Y yo he visto a Yulisa, por ejemplo, por eso no tiene tantos seguidores, porque no hace prensa amarilla, va a la verdad. En ese caso, yo sé que hay otros periodistas o pseudo periodistas que aprovechan el poder, como llaman el cuarto poder, que es la prensa, para manipular y hacer chantaje a muchas personas, porque eso se da muy a día. Te voy a dar dos ejemplos de lo que me dijiste. Uno que fue el de la comida, que me sacaron un titular que yo había gastado 29, 30, no me recuerdo, millones de pesos en comida, y se hacía ver como que esa comida me la comía yo en restaurantes, con vino, y como que más o menos algo así. Pero en realidad, cuando tú te pones a ver y identificas esa licitación y para qué se invierte ese dinero, son para personas que ganan menos de 30 mil pesos, que se le ayuda en el ministerio, las personas que trabajan allá, los colaboradores, con una comida diaria y la cena también, de menos de 200 pesos. 200, 230 pesos, no me recuerdo, el plato de comida, para ayudarlo. Entonces, incluso muchas de esas personas me dijeron, vimos lo que salió, no van a dejar de dar la comida, no haga eso. Y uno como funcionario público ya se acostumbra a ese tipo de ataques irreales, que no tienen ningún tipo de sustento y no tienen un trabajo periodístico, digamos, responsable. Y uno aprende a no hacerle caso. Entonces, en realidad no le están haciendo daño al funcionario, le están haciendo daño a esa persona que quizá otro funcionario que no sea yo le deje de dar la comida por eso. Entonces, yo creo que hay que saber manejar eso. Otro caso que me pasó recientemente fue de un viaje que yo tuve a Albania a ver un método constructivo. Resulta que Albania se oye como un país peligroso. Entonces, me invitaron un abogado que yo tengo en Estados Unidos y el que era embajador de aquí, el Wally Brewster, a ver un nuevo método constructivo en Albania, que supuestamente, me decían ellos, que iba a reducir los costos y el tiempo de construcción. El Ministerio de la Vivienda es quien aprueba los métodos constructivos para que la gente lo pueda utilizar y construir así. O sea, si no se construye de esa manera aquí en este país, tú primero tienes que pasar por un sedazo de aprobación para poder darte licencia de construcción bajo ese método. Para saber que es seguro, que soporta sismos, etcétera. Exactamente. Para saber que los materiales están, digamos, se pueden utilizar aquí y que son materiales resistentes. Entonces, yo tenía un viaje a Egipto por la ONU y me combinaba con ese. Entonces decidí aceptarlo. Después, yo cancelé mi viaje a Egipto. Y bueno, voy a ser muy sincero aquí. Quería cancelar el viaje a Albania porque ya no tenía el de Egipto. Pero en el señor Wally y el amigo mío son demócratas. Entonces en eso las elecciones pasaron y perdieron.
Entonces, si cancelaba el viaje, se pudiera pensar como que yo lo cancelé porque ellos perdieron. Y son amigos míos, o sea, yo no voy a hacer eso. Entonces, nada, me comprometí y fui al viaje. Cumplí con mi palabra de ir al viaje. Fui, revisé el método, fui solo. El gobierno me pagó un pasaje normal, yo lo puse y no me pagó el hotel, o sea, no me pagó nada. Fui, lo revisé, el método, duró un día y después me fui para mi casa. Y vi que tenía potencial, pero ellos tienen que hacer el proceso de homologación aquí, de aprobación. Uh-huh. Y ya. No, cuando vengo aquí, me encuentro con la noticia de que salió una noticia que yo fui y se firmó un acuerdo de hacer 10,000 viviendas. Y yo, ¿cómo? Pero yo no puedo firmar ese acuerdo ni que yo quiera, pues eso tiene que ser con licitación. Y a mí nadie me planteó nada de eso. Entonces, después veo la noticia bien, una noticia de un periódico de fuera que la replicó un periódico de aquí. Y me doy cuenta que como que mezclan dos cosas. Mezclan mi visita con otra cosa de otra compañía que yo no sé quiénes son. Y se hace ver como que un poco malintencionado. Y me doy cuenta que eso como que cuando salió esa noticia, la compañía de fuera le subieron las acciones. Porque es una compañía pública. Entonces, me di cuenta que estaban usando la información para su beneficio, pero fue replicada por periódicos de aquí también. Y esa compañía que estaba allá, que parece que en algún momento habrán firmado una cosa con ellos, que yo no tengo ningún tipo de relación, por suerte nunca ha tenido nada que ver conmigo, ni ha conseguido trabajos donde yo trabajo. Por suerte, ¿verdad? Entonces, de una cosa tan sencilla, que es parte de mi trabajo, como ir a ver, estar a la vanguardia de mi profesión, que es la ingeniería, pues yo soy ingeniero civil, o sea, yo soy un técnico que está calificado para ir a ver cualquier cosa, ¿verdad? Algo tan simple, porque los médicos, por ejemplo, van Bueno, yo estaba en un congreso de lo que yo hago ahora mismo, o sea... Exactamente, porque yo voy a ese congreso y yo como me dedico a lo que yo hago, la parte de la salud, pues yo lo que me voy es alimentándolo, que viendo la posibilidad de inversión en el sector de salud, en máquinas de diagnóstico, ese tipo de cosas. Primero que lo mismo que tú haces, pero en tu área. Claro, ver métodos constructivos innovadores, métodos constructivos que quizás sean mejores que lo que estamos utilizando. Siempre estar adelante de lo que está pasando y ver parte de mi trabajo. Parte de mi trabajo público. También privado, pero público. Yo fui porque yo no puedo ir a un país como privado, porque yo soy ministro, aunque yo vaya a donde sea. Entonces yo fui a ver si eso le convenía al país. Pero se tergiversó eso y una cosa tan sencilla como que se complicó. Y la verdad que la prensa, entiendo que a veces... Porque el trabajo que yo hice de ver la noticia me tomó 5 minutos. Es decir, si hubiera sido un trabajo más responsable, que le dedicaran su tiempo, se hubieran dado cuenta de una vez que esa noticia es para beneficiar a la otra empresa y hubieran manejado la información de otra manera. Y que también en cierto modo pudo a la percepción pública, por no la verdad, perjudicar tu imagen. Por eso en una entrevista que le hacen a Denzel Washington, se hizo muy viral en las redes sociales, que lo entrevistaron con una pregunta media capciosa de esa, que es como manchete un gancho por debajo. Y le dice él, ese problema usted de la prensa. O sea, la prensa hoy en día, el problema que uno tiene es que si no ve la prensa, está desinformado. Pero si ve la prensa, estás mal informado. Porque el objetivo primario hoy en día es públicalo. No importa si es verdad o mentira. Si yo escuché algo, yo lo publico sin importar las consecuencias, sin yo ir en realidad a hacer una investigación de fondo. ¿Tú me entiendes? Porque a lo mejor si yo fuera periodista y hiciera un periodismo honesto, ético, investigador, y me llega una noticia, yo no pierdo nada con ir a la fuente, quizás hacer una cita contigo o al departamento, y tiene un departamento de tu ministerio, por ejemplo, de relaciones públicas, yo indagar qué pasó ahí, ¿tú me entiendes? Entonces, yo siempre he dicho que una de las cosas que pasa en la sociedad hoy en día, Carlos, fíjate que vamos viendo cosas que quizás para mi edad, en mi infancia y mi adolescencia, eran prácticamente no eran impensables, es que hoy en día
hay una gran cantidad, no de libertad, sino de libertinaje, donde no hay ley de consecuencia. Y eso viene al tema principal que he querido abordar contigo. Para un par de cositas más, el hecho de que la percepción que existe en el sector, en el pueblo en general, es que todo aquel que está en algún tipo de posición en el tren gubernamental es corrupto. Pero esa percepción viene porque la percepción se edifica en función a lo que tú te informas. Y la información que tú recibes es una información a medias. Y las verdades a medias no son verdades, son mentiras. Porque no van al fondo. Fíjate, por ejemplo, que anteriormente si tú publicabas algo, lo cual luego salía o te dabas cuenta que no era cierto, tú publicabas para corregir el daño que estaba hecho. Y no lo vemos en la actualidad. Entonces, en ese sentido, Carlos, tú que me imagino que tienes por tu posición, tienes, bueno, es un privilegio para el que está afuera de codearte, por ejemplo, con la presidencia, con los ministros, ese tipo de cosas. ¿Cuál es el mensaje que tú puedes dar? En esto ya me comentaste algo, por ejemplo, de que existía una percepción sobre el presidente Abinader. La percepción, reitero, no es la verdad, una percepción, es una idea que nosotros tenemos, la mayoría del pueblo dominicano. ¿Qué tú puedes decir eso? O sea, la idea que tenemos que supuestamente es un gobierno, lo que siempre pasa porque es lo que vemos desde afuera. Yo no veo, pero escucho que hay corrupción, que sabemos que hasta en los países más perfectos, dentro del punto de vista de esto, siempre la hay. Tráfico de influencia, ese tipo de cosas. Pero ¿qué tú puedes decir tú que estás al frente? Que tú estás viendo la verdad. Yo te voy a poner, por ejemplo, un ejemplo de los diputados y los senadores. La percepción de la gente es que los diputados tienen muchos privilegios, que tienen algunos, claro, que tienen exoneraciones, que tienen los senadores tienen el barrilito, que esto, que lo otro. Pero todos los diputados y los senadores, su ejercicio, o sea, si tú sumas todo lo que ganan y lo que pudieran ganar por el barrilito y otras cosas, su ejercicio al final es deficitario. Porque todo eso ellos lo agarran y más, y tienen que invertirlo en sus demarcaciones para poder subsistir o para poder triunfar en lo que están haciendo. Porque la cantidad de personas que se acercan a los legisladores para resolver problemas, para que lo ayuden, porque en este país hay muchas necesidades, esa demanda sobrepasa sus posibilidades por mucho. Pero ese es el sistema que tenemos. Tenemos este sistema demócrata, republicano, que es el que mejor funciona hasta ahora. Entonces, yo creo que es un error de las personas que maltratan el sistema, porque quizás tiene errores. Primero, somos humanos, cometemos muchísimos errores, tenemos muchísimos defectos de fábrica. Y algunas personas mucho más que otras, claro que sí. Pero este es el sistema que mejor funciona. Y en vez de tú mejorar lo que tú tienes, pero ya partiendo de lo que tienes, no vale la pena destruir eso y empezar algo de cero. No sé si me explico. Claro que entendí perfectamente. Entonces, el presidente Abinader es un presidente muy capacitado. Entiende la problemática del país muy bien. Es una persona con vocación, dedicado a su trabajo. Le dedica una cantidad de horas inhumanas, yo diría. A veces uno le afecta eso porque como él le dedica tanta hora, uno tiene que dedicarle más todavía de lo que uno quisiera dedicarle. Porque yo tengo una familia, por ejemplo, joven. Entonces... Lo cual le manda mucho tiempo. Y le afecta a uno, claro que sí. Pero es un presidente comprometido. Como todo el mundo comete errores, todos nosotros lo cometemos, pero es humilde, rectifica. Y yo creo que para estos tiempos es el presidente que este país necesitaba. Después vendrá otro con otras características que quizás se necesita en ese momento, pero para lo que estaba reclamando el país y para lo que quería el país, ese era el presidente que se merecía.
yo lo decidí acompañar a él porque era él. Hubiera sido otra persona, no lo acompaño. No quiero volver a tener otro cargo con otra persona. No lo voy a hacer. ¿Tú entiendes que cuando tú concluyas tu ministerio, cierras el ciclo, lo que tiene que ver en el sector público? Cierro el ciclo que tenga que ver con el sector público definitivamente. No me interesa seguir. Creo que ya le he dedicado uno de los mejores años de época de mi vida, una parte, a esto. Pero yo tengo familia, tengo mi empresa, que tengo que... Todavía mis hijos son chiquitos, yo tengo que luchar por asegurar su futuro, ¿verdad? Si después en un futuro mucho más lejano yo decido volver, bueno, ya yo no lo sé, eso es otra cosa. Pero hasta ahora esos son mis planes y no me arrepiento para nada, porque lo que he aprendido, las personas que he conocido, la posibilidad de que se me ha brindado de hacer lo que yo hago, no hay forma de hacerlo si no en un cargo público. Y exhorto, y es parte del mensaje, exhorto a todo el que tenga curiosidad por involucrarse, que le guste vivir aquí en su país, que quiera vivir aquí, y que quiera continuar viviendo aquí y luchar por su país, que se involucre en política. Ya sea a través del partido de su preferencia, no estoy diciendo que se meta en el PRM ni nada, pero es más fácil luchar desde adentro y cambiar lo que está mal desde adentro que criticarlo afuera y pasarse su vida entera criticando que todo está mal y nada positivo nunca. O sea, nada positivo nunca. ¿Y por qué estamos muchas veces, este país está mejor que muchos países diferentes? O sea, vamos a vernos en la posición de nuestros iguales, a ver qué tan mal estamos. ¿Podemos estar mucho mejor? Claro que sí. Se cometen muchos errores, hay corrupción, hay de todo, pero podemos estar peor también. En una ocasión, bajo esa tesitura, estuvimos conversando tú y yo, temas bastante cortos, que hablamos a veces en la mañana cuando nos vemos, tú llegando, saliendo, donde yo te hablaba de... Es que a esa hora también es difícil de ponerse filósofo. Hay muy poco jugo en la cabeza. Uno está papá todavía medio durmiendo. Pero el mensaje, el que te quiera comentar algo, en una ocasión yo te decía de que muchas veces entendía de que quizás en cierto contexto, claro, desde afuera yo, te voy entendiendo ahora, yo no estoy adentro para ver las cosas como la ves tú. Digo yo desde afuera, que quiero ser justo. Quiere decir que lo que yo estoy viendo no necesariamente implica una verdad. Una gran amiga mía me dijo una vez, oye, no asumas. Cuando tú asumes, estás perdiendo tiempo, ve a la raíz y deja las cosas claras. Pregunta para entrar, en lugar de estar asumiendo, saber qué es lo que hay. Que me cogiste, yo asumí que ella me está robando, tú estás asumiendo. Pregúntale, ¿tú me cogiste esto? No, ya se acabó el tema. No estás edificando un sentimiento negativo quizás por una fantasía. Y te comentaba de que yo veía muchas veces que había muchas cosas que se tenían que hacer en el país y por qué no se hacían. Y tú me habías comentado de que había un compromiso que usualmente una persona, especialmente en el caso del presidente Luis Abinader, que era una figura, claro, tenía una trayectoria en su partido político, pero era un presidente nuevo. No era como esos presidentes que se vuelven y se repostulan y ganan. Tú me dices a mí, Juan Carlos, lo que pasa es que muchas veces tú para llegar en un sistema como el nuestro, que hay tantos partidos políticos y hay que hacer convenios. Convenio me refiero a conseguir el apoyo y quizás en un momento lo que fuera oposición pueda ser un aliado en ti. Y eso conllevaba también un compromiso. Tú me has comentado algo así. ¿Me podrías explicar, por favor? Vivimos, o sea, tenemos este sistema, ¿verdad? Que para tú alcanzar el poder, tú tienes que buscar unos votos. Para tú llegar a tener más votos y ser presidente, o ser diputado, o ser lo que sea. Entonces, muchas de esas personas trabajan por lealtad, por convicción, porque creen en un proyecto. Y es un ejercicio que quizás tú tienes una meta de alcanzar algún puesto, pero tú duras años trabajando para lograr eso. Entonces muchas de esas personas te acompañan y hay personas que son buenas buscando votos, pero quizás desempeñando un rol o una función
no sean tan buenas. Y eso quizá que no, digamos, perdóname, para más o menos poder segregarlo. Hay personas, por ejemplo, que su único objetivo es apoyarte que tú llegues para que tú puedas hacer lo correcto para lo que son, dentro de tu perspectiva, ético, correcto y moral. Pero hay otras personas que quizá tienen más arrastre que tú, que se meten al tren, pero usualmente su interés no es solamente que tú llegues, sino que cuando tú llegues tú puedas beneficiarlos con algo. Bueno, pero algo puede ser una posición donde esta persona también puedan ayudar otras personas o a mejorar su sector o a mejorar su provincia o lo que sea. Hay de todo. O sea, y yo soy una persona optimista. Yo pienso que la mayoría de la gente tiene buenas intenciones. A mí me gusta eso, de mí. Yo te conozco por primera vez y yo confío en ti. Claro, yo me doy cuenta rápido cuando no debo de confiar en ti. Pero por lo menos le da el beneficio de la duda. Entonces, hay quizás de esas personas que tú, por hasta algo como hasta humano, tú tienes que darle la oportunidad de que desempeñen algún tipo de rol. Y que si lo hacen mal, bueno, que tú después lo sacas, pero tú tienes que darle la oportunidad. Y eso pasa en todos los países del mundo. Eso no nos pasa solamente a nosotros. En España, por ejemplo, es mucho peor. Que tienen un sistema diferente. Un sistema que eligen a todos los diputados y de esos diputados tú tienes que hacer alianzas y tienes que aliarte con gente que piensa diferente a ti, por ejemplo, que no tiene la misma ideología que tú en cuanto a la visión política o la visión de lo que debe de ser un país. Lo tienes que poner en un cargo porque si no, no te dan los votos. Y eso es peor, porque tú no lo puedes sacar, porque si no después eligen a otro presidente. Entonces, eso pasa en nuestro sistema y eso es algo que hay que lidiar. Y por eso a veces tú me decías, no, pero que el presidente tiene que, cuando fulano lo está haciendo mal, automáticamente tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Y que las decisiones no son como en una empresa privada. A veces hay cosas que uno no está viendo desde afuera que son más complicadas y toma tiempo a veces alcanzar los resultados que la gente quiere ver. Pero que cuando tú tienes todas esas variables, si tú tienes la capacidad y tú tienes la visión y la motivación y la vocación para tú lograr tus objetivos de que tu país mejore, al final las cosas se alinean y tú sales a camino. ¿Tú crees que hay algún tipo de cambio en la política del gobierno dominicano ahora con la nueva toma de posesión en enero de Donald Trump? Yo creo que nosotros, este gobierno, siempre ha querido tener una buena relación con Estados Unidos, independientemente de qué partido esté gobernando, porque es el primer socio de nosotros. Y yo creo que no va a ser la diferencia con Donald Trump. A nosotros lo que representamos al país, teniendo una posición, no podemos preferir no meternos en eso, en competencias internas de los países. Pero yo creo que las relaciones van a seguir continuando muy bien. Hay cosas que quizás, no sé, fluyen. Por ejemplo, ya nombraron a un embajador, o sea, nominaron a un embajador. Sí, yo lo vi. En menos de, o sea, todavía Trump no es presidente. Eso tenemos que resaltarlo, que nos gusta. Y es bueno para el país que haya un representante de Estados Unidos aquí todo el tiempo. Entonces, yo creo que están empezando con muy buen pie y eso tenemos que aplaudirlo. ¿Hacia dónde tú ves, por ejemplo, el futuro del país en el sector tuyo, la parte que tú manejas? Porque no te quiero involucrar. Digo, tú tampoco te vas a involucrar en cosas que tú no manejas. Aunque tú dices, tú sabes muchas cosas, como el bot bunny, que maneja muchas cosas en lo que tú haces en tu profesión. ¿Cómo tú ves tú desde adentro, no de los que están afuera? ¿Cómo va el país? ¿En qué rumbo va? Mira, yo creo que, de nuevo, este país tiene una posición privilegiada dentro de sus iguales en la región. Yo te diría que envidiable. El potencial que tenemos y la posición que tiene el país
yo creo que su techo no tiene límite. Ahora, tenemos que dejar de pensar como un país pobre y empezar a pensar como un país que se quiere desarrollar. ¿A qué me refiero con eso? Debemos organizarnos. En el tema, por ejemplo, de la vivienda y de las ciudades y de la organización, debemos empezar a planificarnos mejor para crear ciudades más organizadas, más bonitas. Aquí hay mucha invasión de terrenos, donde se forman sectores de la noche a la mañana. Claro, hay muchas personas que no tienen forma de cómo conseguir una vivienda si no es así. Pero eso significa que después de que se te forme un barrio que tú no lo estabas planeando, tú tienes que llevarle agua, tienes que llevarle luz, tienes que ponerle calle, donde quizá la calle no te quepan, donde las calles van a ser muy pequeñas, no te cabe una ambulancia, no te cabe un camión para tú ponerle la luz o un camión de gas. Entonces, ese tipo de cosas no podemos dejar que sigan pasando. Tenemos que empezar a controlar nuestro territorio e ir gradualmente planificando la expansión de las ciudades para proteger, por ejemplo, la tierra de agricultura. Porque la tierra de agricultura es muy importante para nosotros, pero si siguen construyendo, prefiriendo construir en una tierra que antes se usaba para agricultura, se va a acabar la tierra. Por ejemplo, en Francia, los cultivos de viñedo, las parcelas están protegidas, tú no puedes construir ahí. Incluso las parcelas tienen nombre y son famosas. De aquí que sale el vino tal, y tienen una marca ya. O sea, ese tipo de cosas tenemos que empezar a copiar a los países que han desarrollado y han tenido éxito en algunos sectores para empezar a vernos como lo que somos. Somos la capital del Caribe. Mira, en una ocasión yo tuve una muy buena amistad con don José León, falleció recientemente, y vino por lo mismo que yo hago, la amistad que tengo yo contigo, hace cerca de casi 18 años. Alguien me recomendó para darle unos entrenamientos terapéuticos a su esposa, doña Petrica. Y luego con el tiempo eso trascendió mucho más allá. Ya dejé de entrenarlo, pero ya, por ejemplo, compartía con ellos. O sea, llegué a intimar mucho con él. Y ya con 80 y pico de años, don José, llegando a los 90, conversábamos muchísimo. Yo le dije a don José, le hacía preguntas más o menos un hombre con esa edad que viene de viejo, la trayectoria empresarial, familiar, ese tipo de cosas. Y le digo, potencialmente, ¿cuál sería el mejor gobernante o el mejor funcionario? Él me dice, mira, siempre va a ser el que ha demostrado su capacidad en el sector privado de gestionar para la productividad. No solamente tú en tu empresa estás buscando ¿qué? Una rentabilidad. Y en esa rentabilidad cada elemento o persona que pertenece a la empresa se va a beneficiar de ella. Mientras va creciendo. Mientras más productividad, más bonificación. O sea, que fue el modelo que creó él en el Grupo León Jiménez, en la cervecería, cuando estaba bajo la familia de él en ese momento, y sus empresas. Fíjate que eran empresas muy buscadas. O sea, yo recuerdo en una época cuando yo era un muchacho, hace 15 o 20 años, una de las empresas que la gente soñaba con trabajar era el Grupo León Jiménez y la cervecería. En primer lugar, por la mística que había, la ética, la entrega de cada uno de sus empleados, se sentía parte y eran parte como si fueran casi accionistas de la empresa con los beneficios que arrastraba. Y él me decía que un país que se moviera dentro de esa mística, esa metodología, esa filosofía, como tú dices, es un país que podía crecer. Porque no solamente el beneficio del accionista o el dueño, sino como eso permeaba entre cada uno de los elementos, y cada elemento era importante para la sinergia del desarrollo de la empresa. Y con este mensaje final, lo que yo creo, y me atrevería a decir, que ojalá que en el futuro cercano nuestros presidentes o nuestro presidente buscara personas que su interés no sea necesariamente la carrera política, sino que vaya a ejercer una posición de forma temporal o quizás mucho más larga, con esa visión que tú tienes. Yo creo que una de las cosas que nos ha hecho que quizás, como tú dices, estemos avanzando, y sigo todavía con mi posición desde afuera, que no estemos avanzando más, es porque podemos ver, quizás puedo verlo desde afuera, tu ministerio con esa estructura que tiene, me puedo dar cuenta que tus colaboradores
se siente que están en deuda con no contigo, sino con tu compromiso como ministro a tu función al cual te fue encargada por el presidente Luis Abinader, se sienten parte de algo que es ético, que va mucho más allá del interés particular y el dinero. Y yo creo que sería idóneo, como dijo en una ocasión Nayib Bukele, tratar de buscar un relevo, no necesariamente los mismos que van relevando con el mismo enfoque histórico de la política y la posición solamente para ostentar poder, sino que ese poder le pueda permitir a ellos permear para ser un mejor país. Ojalá, Carlos, de que esa trayectoria que tú estás creando sirva de referente para el mismo ministerio que tú tienes en un futuro, o para quizá otros ministerios que, si se manejan de esa manera, reitero, como si fuera un empresario que está buscando crecer su empresa para el país, vamos a caminar mucho mejor. Te quiero dar las gracias por la oportunidad. Sé que eres una persona extremadamente ocupada, pero como dice tu asistente, y yo sé, muy estructurada en tus horarios. Carlos, muchas gracias, viejo. Te estamos esperando para que te metas en política. Pronto hablamos de eso. Cuando tome la decisión, nos sentamos y nos tomamos un trago y vemos qué hacemos. Señores, me siento muy honrado con el día de hoy, la visita del ministro Carlos Bonilla, ministro de Vivienda y Edificación, y la cual no queda más nada que decir que muchas gracias por estar en Vida Sana con Juan Carlos Simón. Hasta la próxima.